el parcial va a estar dividido en dos. Va a ser una parte sincronizada y una parte asincrónica, ¿sí? La primera parte sincronizada va a ser mañana, 6 de octubre, a las 14 horas en el horario de clase. Van a tener que resolver un cuestionario, ¿sí? Que lo van a tener en la plataforma, que consta de 16 preguntas, ¿sí? Van a tener 45 minutos para resolverlo. Las preguntas que contesten mal no van a restar, ¿sí? Luego, a partir de las 3 de la tarde, van a poder, con cámara prendida, les vamos a enviar por correo electrónico un parcial, ¿sí? Van a recibir un esquema estructural y van a tener 1 hora y media para ustedes determinar la calidad del hormigón, la tipología estructural que vayan a adoptar, se van a usar vigas rectangulares, vigas L, vigas T, losas llenas o losas nervuradas, y realizar un predimensionado de esos elementos estructurales y un análisis de carga, ¿sí? Una vez que terminen eso, van a poder subir el archivo, ¿sí?, al cuestionario, y después van a tener, o sea, van a continuar con una parte asincrónica, sí, que van a tener 24 horas para entregar esa misma resolución, pero ya con el análisis estructural, es decir, la resolución a flexión y un detalle de armado, ¿sí?, de la armadura que ustedes vayan a adoptar. La resolución del esquema estructural va a tener 50 puntos, igual que el cuestionario, ¿sí? 50 puntos va a valer el cuestionario, 50 puntos la resolución del esquema estructural, y obviamente que lo que ustedes van a entregar de forma asincrónica, que es la resolución estática, el dimensionado y la adopción de la armadura, tiene que, digamos que, mantener coherencia con lo que mandaron en la parte sincronizada, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo, profe, tengo una duda Sí. en lo que dice el Moodle. Se me retildó, ahí está. Que se habilita el diseño primer parcial de 2 a 3 de la tarde. En ese horario nosotros Sí. enviamos el archivo. Ustedes de 2 a 3 de la tarde tienen tiempo para realizar el cuestionario de las 16 preguntas. Claro, eso el miércoles, mañana. Sí, y después, una vez que a partir de las 3 de la tarde, nosotros le vamos a enviar por correo electrónico el esquema estructural. Claro, claro. Mañana mismo. Y van Perfecto. a tener más o menos hasta las 4:30 para entregar la parte sincronizada. Es decir, Bien. el hormigón que elijan, la tipología estructural, el predimensionado y el análisis de carga. Bien. Y Y luego ya se ahí van a podemos quedar arrancar trabajando. con la parte asincrónica, ya podemos arrancar. Claro. A las 4:30, cuando ustedes envían esta parte, ustedes se pueden quedar trabajando, tienen 24 horas, en el transcurso de esas 24 horas lo pueden mandar cuando ustedes quieran, la resolución estática, el dimensionado flexión y la adopción de armadura. Genial, profe. Genial, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo de la forma del parcial? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. En la parte que dice detalle del armado, tenemos que hacer los planos de cada una de las secciones con las armaduras. Claro, en caso de las vigas van a tener que hacer la sección rectangular de la viga, ¿sí?, con dónde van a colocar los hierros y bueno, después la viga si levantan los hierros, ¿sí?,
los detalles esos, de la separación, el recubrimiento, el diámetro que elijan de las barras, igual que en losa, ¿no? Con vigas yo les diría que tengan en mente de hacer, como les decía antes, una sección transversal y una vista longitudinal también para ver justamente el Tal armado cual. longitudinal, dónde lo colocan. Una vista longitudinal y una sección transversal de cada viga estaría bien. Y después en losa, por ahí Sí. sería un esquema en planta esquematizando la armadura de la losa, ¿no? Claro. Armadura principal, en qué dirección va, armadura secundaria, nada, la separación y el diámetro de las barras que hayan elegido. Si quieren les puedo mostrar algún plano, cómo se presenta un armado de losa para que lo tengan en cuenta, como para unificar los esquemas, ¿no? De los diseños de los esquemas. Dale. Profe, yo tenía dudas sobre esos planos, porque había medidas que por ahí no sabía de dónde tomarlas. A ver. Bueno, decinos las medidas qué es lo que no entendiste. Porque yo intenté hacer, por ejemplo, el plano del ejercicio 7. Había algunas medidas de cuando se doblan las armaduras y Sí. que no sabía hasta dónde seguir. Bien. ¿Hasta dónde continuar la armadura? Claro, sí. Cuando yo la doblo para que llegue al apoyo, no sé hasta dónde Sí. continuarla. Bueno, fíjate que eso yo les di un esquemita estructural que está en el libro Nilsson, ¿sí? Y ahora, en este momento no recuerdo, pero creo que es un séptimo de la luz que tenés que continuar, de la luz de la losa o de la viga. Sí, eso lo hice y eso me dio, como lo habías puesto vos en del libro, pero hay una parte que no sé qué hacer, que es una parte donde está creo que es el tercer apoyo. Sí. Porque ahí arriba no sé cuánto es que tengo que seguir. O sea, siempre vos cuando, independientemente, no sé a qué te referís con el tercer apoyo porque no me acuerdo el esquema estructural. Sí. Siempre vos, la armadura, cuando la doblás, la tenés que continuar del apoyo una longitud. Sí. Esa longitud, dependiendo si es, digamos, un apoyo extremo o interno, tiene distinta longitud. En algunos casos es un tercio de la luz, en otros es un cuarto de la luz, un séptimo de la luz, pero no sé a qué te referís, no sé si me querés mostrar algún esquema. Sí, pasa que lo tengo en hoja. Porque esa longitud depende si los apoyos son internos, si son externos. Claro, este era un apoyo interno. Bien. Así que... Fíjate que acá Amparo pregunta si el armado estructural hay que hacerlo en AutoCAD. No es obligación. O sea, lo hacen donde ustedes quieran al armado. Si quieren lo hacen en el papel, a mano o en AutoCAD, como ustedes quieran. ¿Para qué voy a buscar ese archivito? Si vos querés, Rolo, mientras podés... Claro, voy compartiendo, así les muestro cómo Dale. sería un plano armado de losa. Porque de losa, de viga, bueno, ya hemos visto, pero les muestro. Díganme si ven mi pantalla. Sí, Sí. se ve. Bueno, por ejemplo, esta es una planta de un proyecto, ¿no? Esto sería, bueno, entre 4 columnas y 4 vigas. Tenemos lo que es la losa 10, por ejemplo. Le pueden poner un número así. Acá pueden especificar la altura. Bueno, en el caso de ustedes, si es unidireccional, esquematizarán así, ¿no es cierto? Con la dirección principal de la distribución principal de la armadura, ¿no? Si fuera una direccional así. Y bueno, fíjense este detallecito que está bueno para no hacer un plano engorroso. O sea, no vamos a dibujar todos los hierros de la losa, sino, por ejemplo, acá se dibuja un hierro central, digamos, se especifica, bueno, esta posición 12 tiene que ver con esta tabla, que buscamos posición 12 y tenemos qué diámetro, qué cantidad de barras hay que cortar y la longitud que hay que cortar la barra. Entonces, por ahí esto es más para obra, ¿no es cierto? Que con esta tabla ya se puede cortar todos los hierros y después ya venir y colocarlo.
Pero bueno, eso de última no le den importancia a esto que es de la posición, porque no le vamos a pedir que hagan una tabla de corte. Pero sí, por ejemplo, especificar esto. ¿Sí? El 8K18 me da en este caso la longitud del hierro, ¿sí? Y fíjense, otro detallecito que está bueno que nos indica la distribución, o sea, de qué lugar hasta qué lugar se va a desarrollar esa armadura, en cuanto, digamos, la dirección transversal a la armadura, ¿no? Bueno, en este caso es toda la losa con el mismo armado, entonces fíjense que hay un puntito como que simboliza que estamos analizando esta barra en particular, la que les comentaba, se genera un puntito y con una línea rayada, ¿sí? Se indica el ancho de distribución de esa armadura. Bueno, en este caso es toda la losa, son los 5 metros de losa. Y en el otro sentido lo mismo, ¿ven? La armadura secundaria, F8K18, se indica la longitud, se puede indicar que es inferior, ¿no es cierto? RI significa refuerzo inferior. Y también lo mismo la distribución en el ancho en el otro sentido, ¿no? Yo creo que con esta forma de materializarlo ya tienen, digamos, un esquemita para más o menos que tengan todo el mismo esquema de armado, ¿no? En cuanto a la forma. Y después de viga, a ver, lo voy a mostrar, de viga ya hemos visto, pero de viga puede ser una cosa así. ¿Se acuerdan que hemos visto ya esquemas? Ustedes van a tener que dibujar, o sea, no le vamos a pedir en este primer parcial el dimensionado corte, pero sí esquematicen un estribado, ¿sí? Esquemático justamente. No van a tener que especificar qué estribado es, pero sí dibújenlo, como que digamos, sabemos que esa viga va a tener que estar estribada. Entonces, bueno, dependiendo si tiene continuidad o no, bueno, especifican todo lo que es armado superior por encima de la viga, todo lo que es armado inferior por debajo, ¿sí? Y bueno, pueden hacer, por ejemplo, hacen un corte acá en el centro de la viga o acá en el apoyo, dependiendo de lo que quieran mostrar, y este sería el esquemita de la sección transversal, ¿sí? Donde también van a esquematizar el estribado sin describirlo, ¿no? Porque no lo van a dimensionar. Y pueden también esquematizar lo que sería el ancho de losa, ¿sí? Bueno, acá si toman una viga, esto sería para una viga rectangular, si toman una viga T en este caso, o viga L, en este caso, por ejemplo, deberán, bueno, obviamente armarlo como tal. Pero bueno, básicamente las formas serían estas, ¿sí? Para que, digamos, no tengan una idea a la hora de sentarse a armar el esquema. Sí, sí. No. El armado, hasta que ustedes no tengan el análisis, el dimensionado flexión, ¿sí? Claro, la primera parte Ustedes llega hasta el análisis de carga. la primera parte lo que tienen que hacer es definir la calidad del hormigón que van a utilizar, hacer un análisis de carga, es decir, determinar la carga viva según el uso al que vaya a estar dado su estructura, y una carga muerta, ¿sí? De las losas, de las vigas, definir si van a usar vigas rectangulares, si van a hacer vigas L, van a hacer vigas T, si van a usar losas llenas o losas nervuradas, ¿sí? Eso lo eligen ustedes, lo definen y hacen el análisis, un predimensionado, es decir, espesor de losa, si fuese losa llena, si fuese losa nervurada, ¿se acuerdan? La altura de los nervios, el espesor de la losa, el ancho mínimo de los nervios, la separación de los nervios, un predimensionado. Si es viga, ancho de viga, altura de viga. ¿Sí? Con eso pueden determinar las cargas y hasta ahí es lo que les pedimos en la parte sincronizada. Después ustedes, con ese análisis de carga que ya van a tener resuelto, lo que van a tener que hacer es la resolución estática de esos elementos estructurales, el dimensionado a flexión y el armado. ¿Sí? Claro, y ahí claro, ustedes tienen 24 horas para definir, para decir, bueno, qué hierros adoptaron y estos esquemas.
Sí, en realidad sí, obvio, si se dan cuenta, o sea, es preferible que se den cuenta y no que sigan con un error, pero bueno, lo que fundamentalmente se va a evaluar es el análisis de carga que ustedes van a tener que mandar en forma sincrónica, o sea, eso, el análisis de carga es fundamental. Obviamente que vamos a contemplar si se confundieron en el análisis de carga y lo entregan a las 24 horas bien resuelto, pero bueno, es algo que, digamos, si no fuese por la virtualidad, nosotros lo evaluamos presencial y no tienen forma de modificarlo. ¿Se dan cuenta? Igualmente, claro, si ven que tenían algo para corregir, obviamente háganlo bien en la segunda parte, eso seguro. Claro. Profe, y una pregunta, ¿se puede hacer por Excel? El dimensionado flexión. El análisis de carga y todo el ejercicio. Sí, como ustedes quieran. Bien, bien. Pueden usar lo que quieran, digamos, para la resolución Sí. estática y todo. Bien. Y obviamente que van a tener tanto para el cuestionario teórico-práctico que tienen que contestar al principio, como para esta resolución, la carpeta, los apuntes, los reglamentos, las tablas, ¿sí? O sea, tienen la libertad de contar con todo el material. Bien, buenísimo. Bueno, chicos, no sé si quieren hacer consultas de los ejercicios prácticos. Yo, profe, me quedaron unas dudas de la práctica. Bueno, En el ejercicio 5, que es en el que hacen toda la redistribución de momento, sí. no entiendo bien cuándo tenemos que hacer la redistribución, porque en los otros ejercicios como que no, Sí, mira, no sé si... o sea, en principio la redistribución de esfuerzos es algo que puede ser ventajoso desde el punto de vista de optimizar el armado, ¿viste? Porque estás ahorrando un poco de hierro en lo que es el apoyo. O sea, no es algo obligatorio, en principio. Pero sí se puede hacer en elementos continuos, o sea, en una viga continua, por ejemplo, en los apoyos intermedios. Y básicamente es cuando tenés armado en el apoyo, un armado por flexión en el apoyo, o sea, debido al momento negativo, que tenga una deformación mayor o igual a 7,5 por mil. Si vos tenés una deformación menor, suponete que tengas 5 por mil de deformación en el apoyo, no podés hacer redistribución de esfuerzos. Claro, sí, sí, eso lo había entendido. Pasa que no sabía bien en qué otro ejercicio se podría aplicar también, o si hay que hacerlo sí o sí cada vez que tenemos No, claro, bueno, apoyos intermedios. por ahí se puede hacer justamente en elementos continuos, ¿sí? Podría ser en una losa o en una viga continua, pero más que nada por ahí yo, digamos, lo tendría en cuenta para una viga continua, es una viga que tenga más de un tramo, o sea, a 2 tramos ya podés hacer redistribución en el apoyo intermedio. Pero tal vez por eso, capaz que, bueno, no. Sí, han visto vigas de más de un tramo, pero por ejemplo, si tienen un voladizo, yo no haría redistribución. O sea, tenés un tramo y un voladizo, no sé si haría redistribución de esfuerzo. Calcularía con el momento del voladizo sin disminuirlo. Sería básicamente cuando tengas 2 tramos de viga o más. Claro, está bien. Ah, y Raúl, después me habían quedado unas dudas de pórticos de los ejercicios 11 y 12 y Sí. te había mandado un mail, pero no sé si lo pudiste ver porque eran como varias consultas por ahí, mucho Ah, no para lo vi. preguntar ahora. Pero si querés lo vemos ahora, no hay problema. Claro, yo porque era medio largo para no... Pero bueno. Bueno, ¿querés que lo miro? A ver. ¿Qué mandaste por mail o por la plataforma? No, por mail.
porque hice la resolución por RM6 y tenía dudas si la había hecho bien o no, y te adjunté el archivo. A ver. Eh, No sé por qué. Ahí puse tu apellido. Acá me llegó una de cero. A ver si lo puedo abrir. El 12A. Sí, era más que nada para saber, porque como no nos daban las secciones de nada y tenía que suponer yo, A ver, ahí comparto pantalla. Sí. A ver. claro, yo había supuesto como que la relación de inercia entre las columnas y el dintel era de 8, como habíamos hecho en el otro ejercicio, Sí. y supuse todas las secciones rectangulares, y eso no sé si estaba bien. Sí, está bárbaro. O Y sea, en el B también lo adopté así. el tema de decir, bueno, la relación de inercia es igual a 8 no es algo estricto que tenga que ser igual a 8 sí o sí. Es como un parámetro para empezar a predimensionar, ¿no? Después, obviamente, ustedes verán en función, por ejemplo, la viga. O sea, analizando la viga. Ustedes tienen que verificar, que por ahí todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en los prácticos que siguen, pero tienen que verificar la deformación de la viga, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden poner una sección de viga. En principio nosotros siempre usábamos un L dividido 10, pero cuando empiezan a tener, por ejemplo, elementos continuos, donde ya, bueno, ya saben cómo cambia la distribución de diagrama de momento con respecto a un elemento simplemente apoyado, ahí es ese L dividido 10 que siempre nosotros empezamos a predimensionar con ese valor, puede bajar a L sobre 12 o en casos hasta L sobre 16. Pero bueno, y lo importante por ahí en esto es que tengas un buen predimensionado de la viga, que si, o sea, si tampoco es la idea de llevarlo al límite inferior a lo que es la altura para que verifique deformaciones. O sea, si pusiste un predimensionado de viga correcto, Sí, está yo lo bien. había hecho como L sobre 10, y bueno, y el ancho lo tomaba 0,2 o 0,3 Claro. por ahí. Bueno, por ejemplo, en este caso ves que tenés 2 tramos en cada viga, en cada nivel. Ahí Sí. seguramente puedas achicarlo un poco más, pero o sea, no está mal que lo hayas hecho de esa predimensión. Por ahí, teniendo en cuenta esta continuidad, podrías achicar, probar con un L sobre 12. Pero bueno, lo que te decía también, por ejemplo, vos en ese caso, suponete que pongas L sobre 12, o sea, un poquito menos del 10% de la luz. El hecho, tampoco vas a tener que acomodar, por ejemplo, si a vos te daba, por decir el ejercicio que me acuerdo, nos daba un pórtico de 9 metros, creo que habíamos puesto 1 metro de viga, 1 metro de altura de viga y 50 de columna para que sea una relación de inercias de 8, ¿no? O sea, si vos acá pones, suponete que pongas 70 centímetros de viga, estoy diciendo sin saber cuál es esta luz, suponete que pongas 70 centímetros de viga, tampoco es estricto que vos tengas que resolver la altura de la columna para que la relación de inercia te dé 8. O sea, aproximadamente tiene que estar en ese valor, pero no es un valor estricto, ¿sí? Es más que nada para que ustedes vean cómo en el diseño aproximadamente las relaciones que nos conviene tener entre los elementos columna y viga. Pero no es algo estricto que tenga que ser justo el valor 8, ¿me entendés? Claro, sí, yo lo había tomado basándome en el ejercicio del otro trabajo que Sí. habías explicado. Claro, pero por ejemplo, yo te decía, suponete que vos acá, no sé, pongas 70 y vos haces acá la relación de inercia para que te dé 8 justito y suponete que la columna te da 43 centímetros, ¿no? Porque te puede dar cualquier cosa. No, No no, tenés que claro, tener sí, lo 43 exactos, redondeé, sino sí, que me claro, dé sí. 25 a la altura, Incluso creo que hasta me si había te diera, dado. por ejemplo, esta relación de inercia 7, ponele, o 9, o yéndote para arriba o para abajo, mientras andes cerca de ese valor 8, tampoco. Lo importante es que a ustedes les quede claro que no debemos colocar la misma inercia en la columna que en la viga. Sí, básicamente es eso, pero ya les digo, no. Tampoco tiene que ser estrictamente 8, puede andar cerca de ese valor, pero bueno. Y acá lo que te decía, en cuanto a lo que es la altura de viga, acá seguramente vas a tener un diagrama de momento en esta viga que va a tener un momento de apoyo en el centro, lo cual te va a levantar el momento de tramo, y después cuando vayas a hacer verificaciones vas a ver que, de deformación más que nada, vas a ver que esta viga va a estar holgada. Entonces ahí podés empezar a pensar en bajar un poquito, empezar a bajar un poquito la altura de viga. Pero bueno, también tenés que ver ahí qué pasa con los hierros, porque o sea, vos vas a bajar la altura de viga, pero vas a necesitar más hierro, entonces ahí también pensando, ¿no? En el proyecto o en el dimensionado este como un todo, también después tenés que ver si te conviene más poner un poquito más de hormigón o poner más barras de acero, qué es más barato, qué es más caro. O sea, es bastante completo el análisis que hay que hacer, pero en principio,
cuando tengas elementos continuos, o sea, L sobre 10 es como muy para el caso puntual de elementos simplemente apoyados. Ya cuando tengas Claro. dos tramos en continuidad ya podés empezar a bajarlo un poquito. Pero bueno, más que nada es ese criterio. O sea, si tomaste L sobre 10 va a estar bien considerable el ejercicio, ¿me entendés? Bien. Y después con la resolución de los pórticos, que siempre que tomamos el Intel íbamos a tener un axil de compresión o Sí. tracción y el momento, y que había que sacar el momento equivalente y eso. Sí, sí, sí. Ahí me quedó duda si yo, porque en uno de los apoyos o algo me había quedado negativo el momento, entonces si yo tengo que poner en la fórmula el momento con el signo o no, porque si lo pongo Sí, con en el la signo fórmula, o sea, me da negativa la armadura. claro, la expresión que habíamos planteado era genérica para momento positivo y el n, a ver, para que lo abro, para que abra un En segundo. el 11 era de compresión el n, pero con el n Sí. no me cambia tanto, pero cuando pongo el momento con signo sí me da una armadura negativa y no sabía ahí qué hacer. A ver si es alguno de estos. Se ve bastante con poca definición. Pero bueno, acá teníamos el momento, esto para momento positivo, ¿no? Esto genéricamente siempre esto es para momento positivo. Si vos tenés un momento negativo, acá tenés que poner el signo del momento, o sea, tenés que poner el menos. Sí. Y acá también, esto siempre genéricamente para tracción. Por eso cuando, como era de compresión, pusimos el menos. Claro, en la del momento no, en la de la armadura digo yo, porque lo otro me daba Ah, todo bien, pero cuando voy a la armadura, si le pongo negativo al momento y el n es de compresión, me daba negativa. claro, pero, o sea, matemáticamente te da negativa, pero físicamente es ese Claro, valor, tomo ¿entendés? el valor absoluto, digamos, de Claro, eso. claro, claro. Está bien. Y me había quedado una Igual última duda de ese, no sé, estoy pensando en ese porque vos tenés, no, estoy pensando porque vos tenés o sea, suponete que lo hagas con el momento negativo en valor absoluto, ¿no? Sacás el KD y resolvés por flexión. Pero sí, cuando vas a resolver la armadura, me parece que tendrías que hacerlo con el valor absoluto del momento negativo, o sea, con el valor directamente, pero sabiendo que es el momento de apoyo. Y después la compresión la tendrías que, o sea, la armadura, ¿viste cuando vos haces esta parte? sí. Que ves que tengo la armadura, bueno, la resolución por la tabla 3, y acá tenés restando lo que es la compresión. Tendrías, Claro, si lo ahí sí haces, va con signo. claro, acá esto siempre cuando vos, pensalo así, cuando vos tenés compresión, esta armadura siempre va a aliviar, porque vos siempre estás hablando de una armadura traccionada acá, tanto sea en el momento positivo en la parte de abajo o en el negativo en la parte superior. Entonces, este signo, siempre, o sea, vos suponete que existe con momento negativo pero con valor absoluto, ¿no? Entonces, si es de compresión, siempre te tiene que dar menos armadura de lo que te estaba dando. Y si es de tracción, tiene que sumar y te tiene que dar más armadura de lo que te estaba dando. O sea, si Sí. vos ponías acá negativo, ¿no? Y acá negativo de vuelta es como que estabas sumando armadura, pero en realidad vos tenés que restar. Claro, está bien. Sí, yo hice las dos cuentas y si ponía el momento negativo, la armadura me da 2,89 y si lo pongo en valor Claro. absoluto, 2,54. Me da más chico. Claro, ustedes acá, por ejemplo, tienen que, en esta expresión, sí, pongan acá el signo del momento con el que corresponda, y acá el signo de la compresión que corresponda. Genérico, esto era M positivo, y acá era N, o sea, en un N positivo, pero dentro de un término que resta. Esa es la expresión genérica. Ustedes ahí, si están en el momento negativo, acá ponen negativo, y acá vuelven a poner negativo, entonces para el momento equivalente suma. Pero una vez que resuelven con la tabla de flexión 3 con el momento equivalente, acá, para terminar de analizar la parte donde sacan la armadura, tienen que tener en cuenta que si tienen compresión, este elemento siempre tiene que estar restando, es decir, aliviando la armadura traccionada. Y si tienen tracción, este término va a tener que estar sumando a esto, siempre pensando en esto en valor absoluto, ¿no? Claro.
Y me quedó una duda más del B, del 2C, porque el Axil me da variable en el Intel, entonces no sabía si tomar el máximo valor para hacer los cálculos o cómo hacer. A ver, ahí lo abro. Bueno, mira, vos acá vas a tener, a ver, vamos a ver el diagrama de momento, está bien que quedó variable. El diagrama de momento es este, o sea, vos acá vas a tener una sección con un momento y en esta misma sección vas a tener un n, un axil. O sea, vos para dimensionar esta sección tenés que tener en cuenta el par de valores que tenés en ese punto. Es decir, no podés tomar este momento máximo flector con el máximo axil, porque están en distintas secciones, ¿me entendés? Sí, Siempre vos tenés que ir buscando, por ejemplo, e incluso eso así trabajan los software de cálculo, por ejemplo, vos vas parándote en diferentes puntos de esta viga inclinada, por ejemplo, y en cada punto tenés un par de valores mn, o sea, de momento y de n, ¿no? Entonces, vos, en teoría, vos tenés que hacer ese análisis de m y n, como veníamos haciendo recién, el cálculo de la armadura, para cada punto, ¿no es cierto? Y en definitiva te tendrías que quedar con la armadura más desfavorable en cada punto. Pero bueno, obviamente ya por ahí a simple vista se ve que vos vas a tener una sección crítica para tener en cuenta en tu dimensionado, que va a ser esta, la cumbrera, ¿no? Que tenés un momento flector positivo muy grande, y tenés un n que si bien es más chico que el de acá, pero el momento, digamos, la magnitud del momento va a hacer que esto te dé una de las secciones críticas al dimensionado, ¿me entendés? Son las que te van a definir el dimensionado. Y después tenés, a partir de lo que sería el apoyo, tenés un momento negativo con un n más grande. Entonces, yo te diría que para el dimensionado de esta viga vas a tener que dimensionar esas dos secciones críticas, ¿sí? Una en la cumbrera, claro. con el momento positivo máximo y el n chiquito, y otra en el apoyo, así como hiciste en el dintel recto. Pero bueno, Sí, tenés que sí, tener, como tomando tramo y apoyo y para el tramo tomo pero el siempre, momento siempre más con grande. pensando un poco en lo que me decías de que tenés un axil variable, siempre te parás en una sección crítica y buscás los valores, digamos, de M y N en ese punto. Lo mismo acá. No mezclas, o sea, no haces el máximo positivo este con el N de acá. Claro, Eso es está importante. bien. Profe, perdón, ¿puedo hacerte una consulta sobre el programa? ¿Sí? Cuando tenemos los diagramas de Sí. los momentos que este programa considera como positivos para nosotros son los negativos, eso es lo que no me acordaba. Sí, 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 lo dibuja como al revés de lo que siempre nosotros, o sea, viste el momento positivo de tramo, este por ejemplo sería un positivo y está dibujado para arriba. Pero fíjate de Claro. última que el valor lo tenés acá y acá está con el signo como corresponde. Ah, eso quería saber. Bien. Yo porque en uno de los primeros prácticos, que era la resolución esa de la viga continua, ustedes verán en el RMC que está en ese PDF que yo los di vuelta para que sean como siempre los veíamos, pero la realidad es que en el programa me lo mostraba al revés. A ver si lo encuentro. Claro, sí. Yo no sabía si también el valor que nos daba estaba bien o no. Entonces lo dejamos Claro. con el mismo valor que nos da. Sí, el signo es el signo que figura ahí abajo, ¿sí? Pero ustedes ya tengan en cuenta que si lo ven, digamos, de la barra hacia arriba es positivo y de la barra hacia abajo negativo. Es al revés de como nosotros lo dibujamos en toda la carrera, básicamente. Bien, gracias. Ves que acá yo lo... Ves que acá lo ven como siempre porque yo lo edité la imagen y la espejé. Pero en realidad el programa me mostraba esta panza para arriba y esto para abajo, como lo muestra siempre. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta?
No, en mi caso no, profe. Bueno. Yo tenía otra duda sobre lo de los armados en el ejercicio 7, que había dicho que no sabía hasta dónde seguir el doblado de una de las armaduras de los apoyos interiores. A ver. Porque estaban en el que era una... PowerPoint, pero ¿Antes vos tenés ese PowerPoint? Raúl, otra vez decime, por favor, que no te escuché. No, que está preguntando por el tema del ejercicio 7. No sé si vos lo tenías en un PowerPoint porque recién mencionaba PowerPoint, seguramente que era tuyo. Por el tema de Sí, la... para que justo estaba con... Para que estoy en la oficina y justo entró gente y por eso no los escuché. Ahí voy. Esperen que voy a compartirles pantalla. No sé si era el ejercicio 7, me decís. El ejercicio 7, sí. No sé qué duda, disculpen que no los escuché. sí, era lo de hoy, que no sabía en el apoyo interior cómo seguirlo de la Sí, armadura doblada. fíjate que este es el apoyo interior, el primero, sí, pero es igual para cualquier apoyo interior que vos tengas. No se ve la pantalla. ¿Cómo? ¿No se ve? A ver, No, ahí sí, abajo. ahora sí. Bueno, les decía que en este caso, es el primer apoyo interior que tienen, pero es igual para cualquier apoyo interior que tengan. Fíjate que la armadura la podés empezar a levantar desde L1, que L1 es la primer longitud de cálculo, ¿sí? Del primer tramo, sea de losa o de viga, sobre 4. ¿Te das cuenta? Ahí podés empezar a doblar la armadura. Y después la continúas desde la cara exterior del apoyo, como mínimo una longitud L2, que es la longitud de cálculo del segundo tramo, sobre 3. Sí, eso sí. Bueno, La y que no entonces, ¿cuál sabía es era la del otro lado. y la del otro lado es igual. Claro, pero como para el otro lado seguía y era más larga, no sabía si era también L2/3. Va, en Claro, ese caso, siempre, fíjate, empezás a levantar desde la longitud del primer tramo sobre 4. O sea, si vos en el segundo tramo tenés otra longitud, va a ser esa longitud. claro, de ese otro lado sería el L2/4. Claro. Y la continuás hasta sería tu L3 sobre 3. Claro, a mí lo que me confundía es que como continuaba para la izquierda, no sabía qué longitud tomar. Y si no, míralo ahí, pensando ahí en el extremo, ahí en la parte derecha de este esquema, la que Claro. levanta desde el tramo central hacia el tramo de la izquierda, yo estoy viendo el de abajo. Ves que debajo de la cota L2/3, debajo de la cota L2/3, que también levanta una armadura y se mete en el tramo 1, Sí. esa la tenés que cortar a una distancia del apoyo L2/4. Y lo que va a pasar sobre el tramo 1 va a ser L1/3. Claro. O sea, Tal para cual. poner otro caso, ¿no? Ah, bien, bien. Ahí está. Siempre asociado al tramo que estás analizando. Tal cual. Bien, gracias. Ahí entendí. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. No sé si alguien más tiene alguna duda.
profe, tengo dudas sobre cuando nosotros tenemos que elegir cómo predimensionar, si nos dan una losa, cuándo elegir si es nervurada o cuándo llena por ahí. Bueno, eso depende básicamente de la luz a cubrir. Nosotros, Tal cual. básicamente para que tengan un panorama, hasta 6 metros, o sea, entre vigas, entre apoyos, hasta 6 metros o hasta 7, se justificaría, o le diría hasta 6, consideran hasta 6 metros, se puede hacer una losa llena. ¿Sí? Porque hasta ahí va a verificar con un espesor razonable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, con un espesor razonable va a verificar las deformaciones. Y un poco también esto lo van a empezar a ver, digamos, el porqué de estos valores que le decimos nosotros. Obviamente lo empiezan a ver con la práctica y con las distintas verificaciones. Pero básicamente cuando empiezan a aumentarse las luces, los mayores problemas son las deformaciones, ¿no? Tal Que cual. nos Y además, va a pedir un espesor de losa tal vez demasiado grande, ¿no? Sí, como seguía entonces si querés. no, que les decía que nosotros en el ejemplo que vimos en la práctica de losa nervurada, fíjense que era una luz de 6 metros y comparábamos con la carga muerta que representaría hacer la misma losa con losa llena, ¿sí? Y creo que la losa nervurada era la mitad de la carga muerta que una losa llena. Pero también habíamos visto que, digamos, una losa nervurada implicaba desde una perspectiva económica, digamos, encofrados especiales y mano de obra por ahí más especializada. Entonces, bueno, es como un equilibrio entre todo eso, ¿no? Claro, ahí como que piensen lo que el límite, o sea, para tener un valor, así como hablábamos de la relación inercia igual a 8, es un límite que todo es verificable, puede andar por ahí, pero es como una noción de un valor, ¿no es cierto? Lo mismo que esto de que yo le digo, luces de 6 metros, no es que si es 6 metros y medio no pueden hacer una losa llena, pero Tal cual, sí, hay un montón de factores que se van a tener que evaluar dependiendo de la obra, dependiendo de un montón de cosas. Pero, digamos, para los fines prácticos ahora, como para arrancar, está bueno ese valor que les dice Raúl. lo importante con una losa nervurada es que ustedes ganan rigidez, ¿sí? O sea, por la forma que Tal le dan, cual. ganan rigidez, entonces ahí empiezan a resolver toda la parte esa de deformaciones. O sea, con el mismo material o hasta tal vez menos, o de otra forma dispuesto, le están dando rigidez, entonces justamente ahí pueden avanzar con luces, por ejemplo, de hasta 7 metros. Entonces ahí ya tienen que empezar a pensar en losa nervurada. Y por ahí ya si se van un poco de esas luces, porque por ahí tienen que hacer, imagínense, un salón de 10 metros por 10 metros, ahí van a empezar a ver otras tipologías que vamos a ver en Hormigón 2, que por ejemplo puede haber un emparrillado de vigas, ¿sí? Donde tenemos, imagínense, columnas en las esquinas de un cuadrado de 10 metros por 10 metros, entonces ahí ya hasta una losa nervurada empieza a ser poco también, ¿no? Entonces ya para cubrir mayores luces empieza a haber un entramado de vigas que va generando lositas pequeñas entre ellas y bueno, y terminan descargando en unas vigas grandes perimetrales que terminan dando apoyo, o sea que van descargando a esas 4 columnas de las esquinas de esos 10 por 10, por ejemplo, ¿no? O sea, empiezan a ir apareciendo otras tipologías, pero bueno, hasta 6 metros, para considerar un resumen, hasta 6 metros losa llena puede andar, de ahí hasta de 6 a 7 o hasta 8 metros podría ser una losa nervurada, y ya pensando en un poco más de luces, ya aparecen otras tipologías como emparrillado de viga, por ejemplo. Y nos podría quedar, por ejemplo, si ustedes nos dan, para completar dos losas de diferentes tamaños, ¿nos podría quedar una losa nervurada al lado de una losa llena? Sí. Sí, Puede ser. podría darles, pero no tendrían que considerar la continuidad. Si tienen distintas Claro, ahí tipologías. para hacer el análisis y todo eso como veníamos haciendo, lo Claro, hacemos o sea, por separado. el tramo que es losa nervurada, o sea, va a ser simplemente apoyado. Simplemente apoyado. Y al lado podés tener una losa llena simplemente apoyada. Ah, está bien, como que dimensionás por ahí los apoyos 2 veces y las vigas por separado. Claro, pero el Sí, apoyo no te va a quedar continuo. Claro. o En sea, va a ese tener dos caso, momentos positivos, sí. que el apoyo queda entre una losa nervurada y una losa llena, ¿se dimensiona con la situación más desfavorable? Para la viga decís. Claro, yo no
en el apoyo donde me quedan las dos losas. Sí, pero vos ahí en el apoyo, o sea, lo que estábamos planteando es de, al cortar la continuidad, vos tenés momento nulo. Claro, Es como que vos ponés una articulación ahí en ese encuentro. Por más que vos veas que son dos losas, dos tramos de losa, uno continuo con el otro, pero vos vas a cortar la continuidad desde el punto de vista del armado, ya definiendo una articulación ahí, entonces te va a quedar dos panzas grandes de momento positivo sin levantar el diagrama de momento en el apoyo. tal cual. Ah, bien. Es como que las cortás y le haces dos tramitos, dos esquemas estructurales por separado de dos elementos simplemente apoyados. Claro, no tendrías un apoyo en común, digamos, que es lo que vos Claro. por ahí estás pensando. Sí, yo pensaba que tenía que hacer un apoyo para cada uno y quedarme con el dimensionamiento que sea más desfavorable, pero no. No, porque vos eso lo definís ya cuando planteás que cortás la continuidad, vos vas a resolver estáticamente tus losas como simplemente apoyadas. Entonces no vas a tener Claro. apoyo. O sea, tu apoyo va a ser de momento nulo. Lo que sí Bien. ahí, por ejemplo, es importante, para suponete, estamos hablando de ese caso, suponete que te toque es una cosa así, lo que tenés que tener en cuenta, vos vas a decir, bueno, corto la continuidad, hago dos modelitos, tipo dos modelitos lineales con dos apoyos en los extremos, porque corté la continuidad, entonces calculo los dos tramos como por separado, simplemente apoyados, pero es importante ahí que, por ejemplo, esa viga central, que le va a estar dando apoyo a una mitad de la losa neurada y a una mitad de la losa llena del otro lado, la reacción, vos ahí cuando vayas a dimensionar esa viga, la carga que vas a tener que poner es de la reacción, o sea, la suma de las reacciones, ¿no? De un modelo y del otro. El apoyo que sea común para la carga de la viga es la suma de las dos reacciones, eso es importante. Claro, va a recibir media descarga de losa llena y media descarga de la losa nervurada. O sea, con el D que habías sacado para las otras, tomás mitad y mitad para cada lado en la viga. Claro, ese análisis de vigas siempre se hace, independientemente que las losas sean llenas o nervuradas, siempre la descarga en una viga, si es una viga central, ¿no? En un tramo de dos losas, recibe media descarga de cada una de las losas, independientemente si sea losa llena o losa nervurada. En caso de que tengan esta tipología de una losa llena al lado de una losa nervurada, esa viga va a tener la descarga de la losa llena y la descarga de la losa nervurada. O sea, si hablábamos de que generar dos modelitos lineales, ¿no es cierto? Uno por cada tramo, de que son simplemente apoyados cada uno de los dos porque cortamos la continuidad, en la viga central, ¿sí? Piensen en la viga central, donde el apoyo es el mismo para un lado y para el otro, ese apoyo, esa viga, va a tener, o como carga, va a tener la reacción de cada uno de los modelos sumadas. ¿Lo entienden? O sea, Claro. se calcula en el modelito de losa lineal, la reacción, ahí ya están contemplando que la mitad de la descarga de ese tramo va a ir a parar a ese apoyo. Entonces, después la carga última que va a tener esa viga es la suma de los dos apoyos que coinciden, ¿no? Y lo mismo si fuera, por ejemplo, el dintel de un pórtico que está entre dos losas diferentes. Sí, también lo mismo, sí. Sí. Acá pregunta Amparo en el chat, ¿en qué caso me conviene elegir una viga de sección rectangular o una viga T o una viga L? Bueno, en realidad las vigas T van a ser vigas intermedias, ¿no? Cuando tengan losa de los dos, que reciban losa de los dos lados, y las vigas L son vigas de un extremo, ¿no? Que tienen una losa de un solo lado. Respecto a cuándo elegir viga rectangular o viga L o viga T, en realidad, siempre que puedas, digamos, para tener una mayor, digamos, eficiencia en el diseño, va a ser viga T o viga L, porque vos estás aprovechando un ancho de la losa para soportar el momento en el tramo, ¿no? De tu viga. Digamos, como que va a ser un dimensionado más eficiente desde ese punto de vista. No sé si soy clara, Raúl, decime vos. Perdón. No, ¿estabas hablando de la viga T o L? Claro, acá Amparo pregunta en qué caso elegir, digamos, si elijo una sección rectangular de viga o una viga L o una viga T. Lo que yo le digo que desde el punto de vista, digamos, digamos, vos siempre podés hacer una viga rectangular, pero en caso de elegir viga T o viga L,
digamos, estás aprovechando mejor el dimensionado, ya que en las vigas T o las vigas L, vos estás aprovechando un ancho de losa que va a colaborar en el dimensionado, en el tramo, a tomar el momento. Entonces, como que el cálculo va a ser más eficiente desde ese punto de vista. Sí. Está bien. O sea, justamente cuando estás en el tramo, la cabeza de compresión se agranda. Tal cual. Tenemos la placa, o sea, el espesor de la losa. Y por ahí, Tal cual. por ahí se busca digamos, el análisis como viga T o L, cuando desde el punto de vista arquitectónico tenemos que bajar la altura de viga. Tal cual. Cuando hay que bajar la altura de viga, que por proyecto empezamos a ver si colaborándola con la losa, ¿no es cierto?, haciendo la T o L, empieza a mejorar un poco la situación o el armado, porque si nosotros tenemos que hacer en una viga rectangular, disminuir la altura, imagínense que por proyecto, nosotros siempre hablamos de L sobre 10, sobre 12, pero imagínense que por altura de cielo raso o algo en particular nos tengamos que poner L sobre 16 o L sobre un poco más, imagínense, ahí empieza a tener obviamente un armado bastante más denso esa viga, ¿no? Entonces se empieza a buscar la alternativa de considerar la T o L para aliviar un poco también la armadura. Pero bueno, en cualquiera de los casos se puede hacer. Pero, digamos, tampoco es como la redistribución de esfuerzo. O sea, no estamos obligados a tomarlo como T o L. Lo más conservador, obviamente, es tomarlo rectangular y verificarlo con esa dimensión. Pero bueno, son opciones que tenemos cuando tenemos que resolver algo en particular. Y después, porque todavía no lo vimos, pero en caso de que elijamos vigas rectangulares o vigas L, digamos, el armado tiene que ser consistente con eso. En la parte, cuando vayamos a, no sé si lo vieron con Raúl, por ahí ya vieron corte, el estribado de una viga rectangular, bueno, cuando tenemos una viga T o una viga L, el estribado tiene que ser correspondiente, como dice el reglamento, para que efectivamente trabaje como viga T o como viga L. Pero bueno, eso después lo podemos ver con más detalle porque no entra en esta parte del parcial. Pero bueno, todo tiene que ser consistente, digamos. El dimensionado con el armado. Profe, y si tenemos un pórtico, ¿también le podemos poner vigas T o L al dintel? Sí, mientras que tengan losa a un lado o a ambos lados, se puede considerar. ¿Y en las columnas tenemos que continuar con esas vigas o pueden ser rectangulares y que tengan el mismo ancho de abajo? O sea, vos, para lo que No es dimensionado... No entendí la pregunta. Claro, ella dice por ahí, la columna obviamente va a ser del espesor o sea, imagínate que siempre consideramos... Sí, del ancho del dintel. Claro, pero si yo elijo una viga T o L para el dintel, la columna la haría rectangular y con el ancho que me queda abajo del dintel. No, o sea, el espesor de la columna, digamos, o el ancho de la columna, se mantiene igual que el ancho de la viga prismática. No tenés que agrandar el ancho ni nada de la columna. No sé si eso era lo que preguntabas. Claro, sería el mismo ancho porque tu ancho efectivo va a estar arriba. Claro. Seguramente, o sea, esa columna, nosotros cuando hablamos de viga T o L, esa columna y esa línea de pórtico que vos tenés en ese plano, va a continuar hacia adelante y hacia atrás de la pantalla, suponete, ¿no? Viendo el pórtico, ¿no es cierto?, en un plano. Esas losas que estamos hablando que van a colaborar para la viga van a estar hacia adelante y hacia atrás de la pantalla. Entonces ahí después seguramente habrá, por ejemplo, en la dirección transversal al pórtico, seguramente llegando a una columna se puede llegar a ver también vigas de cierre, ¿me entendés? Vigas de cierre justamente, como te digo, hacia adelante y hacia atrás de la pantalla, que van a terminar de darle cierre a la losa ahí, pero la columna tiene el mismo ancho que la viga prismática. Claro. No sé si a ver si te muestro algún esquemita 3D. Ahí comparto pantalla. Bueno, ves, por ejemplo, nosotros, imagínate que vos estás analizando este pórtico, ¿sí? Este pórtico, o bueno, todo el pórtico completo.
con esta columna. Entonces vos decís, bueno, voy a considerar esta viga como L, porque estás considerando el aporte de esta placa o de esta losa. Pero fíjate que en la otra dirección tenés otra viga de cierre seguramente, ¿sí? Y bueno, digamos, el ancho que vos consideras acá del aporte de la placa no te afecta a vos en cuanto a tu tamaño de columna. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Parece que no. ¿No? No, yo tampoco tengo más dudas. Bueno, chicos, entonces Bueno, mañana entonces a las 2. a las 2 nos encontramos. Recuerden tener cámara y, bueno, cualquier consulta, pero creo que quedó claro. Por ahí a los alumnos que no están presentes seguramente se comuniquen con ustedes como para que les expliquen cómo va a ser la metodología de tomar, que es una parte sincrónica y otra no. Cualquier cosa nos consultan. Dale, Bueno, nos vemos mañana. Mucha suerte. Dale, nos vemos. Gracias, Nos vemos, gracias.